El pastor cogió el micrófono y se me posicionó enfrente y me gritó y me dijo que me moviera porque según el Espíritu Santo y según Dios me había quitado los dones. Y yo nada más me quedé así, fría, y cuando me dice que me vaya del asiento, que no me vuelva a sentar ahí, pues yo seguí yendo a la iglesia normal. Aunque ese día yo dije que no iba a volver, pero como mi mamá seguía congregándose allá, yo iba con ella porque yo no quería dejar mi iglesia, porque yo sentía también un cariño. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. La paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne y nos bendiga de una manera poderosa y especial. Estamos aquí en Jarabacoa, la ciudad de la eterna primavera, gloria al Señor. Una ciudad llena de vida, llena de hombres y mujeres de Dios con testimonios impactantes. Nosotros hemos entrevistado personas que tienen testimonios que cuando eso salga a la luz, será una bomba de tiempo, el enemigo será expulsado y Dios activará la fe en la vida de una persona. Gloria al Señor. Sé que hoy tenemos la oportunidad de tener acá una niña que tiene un testimonio poderoso, gloria al Señor, que yo sé que va a bendecir nuestra vida, sobrenatural, aleluya. Detrás de cámara estuve escuchando algunas cosas que verdaderamente son tenebrosas, las cosas que Dios ha hecho en la vida de ella. Sé que te bendecirán, sé que te ministrarán y te hablarán a tu alma y a tu espíritu, gloria al Señor. Y quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga. Dios bendiga, mi nombre es Génesis Trinidad, tengo 16 años y soy de aquí de Jarabacoa. Es un placer para mí estar aquí en esta plataforma y un honor también porque es una oportunidad para demostrar lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Él mete su mano cuando uno está en el hoyo. Gloria al Señor. Qué bendición, gloria al Señor. Estamos motivados y contentos de saber la bienaventuranza del Padre sobre tu vida. Yo sé que Dios ha hecho cosas sobrenatural y especial. Y hoy por hoy eres un testimonio vivo de que Cristo salva, de que Cristo liberta y que cuando Él llega, la muerte se va. Cuando Él llega, se va la aflicción y se va la atadura. Bueno, nosotros queremos iniciar, yo sé que son varias escenas, varias etapas. Queremos empezar por la primera etapa de la depresión. Cuéntanos cómo transcurrió este tiempo y qué te llevó a estar en esta etapa de depresiva de tu vida. Bueno, eso sucedió cuando yo tenía 10, 11 años, que yo entré a clases. Y cuando entré a clases surgió un rumor, supuestamente de mí con un muchacho. Y cuando surgió ese rumor, él lo esparció. Y cuando lo esparció, prácticamente la escuela entera me empezó a hacer bullying. Me encerraban en el baño. Cuando me encerraban en el baño me dejaban ahí, tenían que ir los profesores a sacarme. Luego de eso, en el curso, yo no podía ni siquiera estar en la hora de almuerzo tranquila, porque empezaban a reírse, empezaban a decir cosas, al mismo muchacho lo empezaban a llamar. Cuando yo salía de clases, él me esperaba en la salida, y cuando me esperaba en la salida era para insultarme y para decirme cosas no muy bonitas. Entonces de ahí empieza el enemigo a ministrar. Yo con 12 años empieza a ministrarme que nadie me quiere, que mi mamá no me quería, que yo era una carga para mi mamá y entre otras cosas. De ahí empezó poquito, me empezó influenciando a cortarme. Wow. Yo me cortaba no con la intención de matarme o de otra cosa, pero sí para que saciar el supuesto dolor que sentía emocionalmente. Después de ahí fue más profundo e intenté suicidarme la primera vez. Wow. Con 12 años me intenté suicidar, no se pudo, no se logró, gracias a Dios. De ahí fue la segunda, tercera y cuarta vez que lo intenté. Yo me intenté suicidar como 8 veces. Wow. O 7 veces, no estoy segura. Luego de ahí entra Jesús, entra a mi vida y lo recibo en mi corazón, lo acepto. Cuando lo acepté, ahí en esa iglesia donde yo empecé
a congregarme, como no tenía doctrina ni tenía conocimiento de Dios, yo me dejaba influenciar de todo lo que me decían. Y yo quería danzar porque desde muy niña yo sentía como esa fascinación por el arte, por la música, por todo lo que tuviera que ver con el arte. Y cuando empecé a danzar, que me bauticé, ese día de bautizo es algo que yo nunca voy a olvidar, porque cuando yo me bauticé, el Espíritu Santo se posicionó sobre mí. Incluso hay una foto donde se ve una luz blanca encima de mí. Wow. Ahí empieza la primera semana donde voy a los ensayos, danzo normal, que la gloria se demostró ahí impresionante. Pero después de eso empezaron a pasar como unos pequeños problemas. Surgió otro rumor. Bueno, me levantaron un falso testimonio con la hija del pastor, que en ese entonces era mi mejor amiga, y ella me escribió un listín de mensajes, me decía que yo era una traicionera, que no sé qué, no sé cuánto, que hasta se metió con la forma en que yo me vestía, cosa que yo no encontraba nada malo porque yo era una niña, yo me vestía como una niña normal. Luego de eso me ponen en disciplina, no se sabe por qué, pero la razón por la que me pusieron en disciplina y cuando me lo dijeron fue algo que yo nunca entendí, porque la pastora lo que me dijo fue que en esa semana yo no iba a danzar porque era una danza de madre e hija. Luego de eso, duré esa semana tranquila. Luego para la próxima semana le pedí que me dijera los días del ensayo y me dijo que no, porque el Espíritu Santo supuestamente le había revelado a ella que yo no podía subir al altar. Cuando le reveló eso, yo no le di mucha cabeza y solo le dije que me dijera por qué y no me lo dijo en ese momento. Después me volvió a decir que fue al pastor que se lo reveló el Espíritu Santo. Luego de eso, cuando me ponen en disciplina, que yo voy a mi silla, porque cada danzarina tenía una silla frente al altar. Cuando voy a sentarme en mi silla, porque yo veía que a la demás danzarina la dejaban sentar aunque tuviera en disciplina, me mandaban a quitar. Cuando me mandaban a quitar sin razón, la primera vez la hija del pastor fue que me dijo que me sentara con mi mamá. En la segunda vez hizo lo mismo y en la tercera, que fue la que más me marcó, yo le pregunté a la pastora antes del culto y le dije, pastora, yo me puedo sentar en esa silla porque yo no entiendo, no me han dicho la razón por la que estoy en disciplina y veo que las otras danzarinas se sientan. Y ella me dijo que sí, que me sentara. Cuando yo me senté, el pastor cogió el micrófono y se me posicionó enfrente y me gritó y me dijo que me moviera, porque según el Espíritu Santo y según Dios me había quitado los dones, me había removido del altar para que yo supuestamente aprendiera a valorar. Y yo nada más me quedé así, fría, y cuando me dice que me vaya del asiento, que no me vuelva a sentar ahí. Luego de eso yo seguí yendo a la iglesia normal, aunque ese día yo dije que no iba a volver, pero como mi mamá seguía congregándose allá, yo iba con ella porque yo no quería dejar mi iglesia, porque yo sentía también un cariño bastante fuerte con el pastor y con la hija. Hasta que un día en la tarde, creo que fue, antes del culto, yo fui y me senté con ella, con la hija en una silla que había afuera, y me dijo que ella escuchó que su papá había dicho que Dios me había desechado. Wow. Que Dios me había quitado de la corona la piedra que supuestamente significaba los dones, significaba el danzar, y que ya yo no iba a volver a subir al altar, porque yo no era digna de subir al altar y estar en su presencia. Cuando pasa eso, yo completamente me derrumbo, porque había pasado un proceso de depresión donde me sentía rechazada, donde me sentía dolida, y que hagan eso y que me digan que supuestamente Dios me desechó, cuando se supone que Dios es amor y Dios ama a todos, eso me derrumbó completamente. Y como era una niña, tenía en ese entonces 13 ya, yo me lo creí y seguí yendo a la iglesia, pero ya estaba cayendo en depresión.
porque yo, Diony, yo me sacrificaba, yo hacía ayuno, silicio, vigilia, intentando recuperar de que los dones. Y yo una vez hasta 15 días de ayuno. Wow. En espera de subir al altar. Y un día pasó una situación en mi casa que estábamos todos en ayuno. Y era ya de noche, estábamos ya por entregar. Cuando empezamos a orar, Dios me revela a mí en el altar con mi uniforme de danzarina y con el color que a mí se me asignaba, porque eran por colores cada una. Y me mostraba que el color mío era el morado. Cuando yo voy al culto al otro día, veo que otra danzarina tiene el color morado. Y ahí fue que yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Y yo me puse a llorar en medio del culto. Cuando pasa eso, que yo veo que no sucede nada, que el pastor no me dice nada, ni ella tampoco me dice nada, yo empiezo a faltar al culto. Y no seguido, pero faltaba, si habían 4 cultos en una semana, nada más iba uno. Después de eso, mi mamá da un viaje a Estados Unidos, porque en ese entonces ella estaba pasando un proceso, estaba embarazada y se fue. Y cuando perdimos todo, porque ese proceso fue bastante fuerte, que perdimos carro, perdimos casa llena de deuda, los mismos hermanos de la iglesia empezaron a rechazar. Wow. Empezaron a dejarnos de lado, hacían eventos, no nos invitaban. Para la cena de Navidad, yo creo que fue a último momento que nos dijeron a nosotros. Y el pastor, cuando hace el llamado para los que quisieran oración, él me agarra a mí, me dice que Dios me quitó a mi mamá para que supuestamente yo aprendiera a valorar. O sea, me dijo que mi mamá se fue por mi culpa. Yo con los brazos todos cortados, curándose, me dijo eso. Y cuando me dijo eso, yo lo único que hice fue que me caí en el piso a llorar. Pero la gente pensaba que era el Espíritu Santo, pero era porque me dolía. Cuando él me dijo eso, yo ya dije que no iba a volver a la iglesia, me descarrié. Cuando me descarrié, no fue de que yo andaba en la calle, fue en mi propia casa, pero yo empecé a dejar de hablar con mi mamá, a dejar de hablar con mi tía. Me la pasaba en una habitación, encerrada. Si no era llorando, era con el teléfono. Y ahí viene el espíritu de rebeldía sobre mí. Cuando mi mamá vuelve a República Dominicana, que nos mudamos en un departamento, pasa una discusión que yo le levanté la mano. Porque ella quería, yo no había hecho el oficio y ella se enojó y me quería quitar el celular. Y porque yo no quería que me quitara el celular, yo le levanté la mano. Wow. Cuando pasa eso, mi mamá hasta se le voló una uña. Y ella agarra y dice que se va para Estados Unidos, y se fue. Yo me fui con mi abuela, pero ya no habíamos reconciliado como quiera. Cuando ella se va, es que empieza el proceso fuerte con la depresión. Empecé con cositas leves, que no me bañaba, me pasaba días acostada. Sucede el regreso a clase. Cuando sucede el regreso a clase, dejé de ir, no iba a clase, que de hecho casi pierdo el año. Tuve que recuperar como 4 materias. Y ahí es que viene la parte donde el ocultismo me llama. Porque... Pero ¿cómo fue ese llamado del ocultismo? Fue un día, yo estaba en mi habitación revisando las redes sociales y estaba viendo TikTok. Y cuando estaba viendo TikTok me sale un video. Como yo tenía ya una baja autoestima y me sentía mal, me sale un TikTok que decía que poniéndome un chin de canela atrás de la oreja me iba a ver mejor. Yo estaba que si yo no salía con la canela atrás de la oreja, yo no era gente. La psicología. Entonces, cuando pasa eso, empiezo yo a comprar velas. Empiezo a comprar velas rojas, velas blancas. Yo creo que en el mundo espiritual tenía yo un altar
porque en el mundo terrenal yo iba siendo uno, de que a una supuesta deidad que según la mitología griega es de que la diosa del amor y de la belleza. Y yo le hice un altar con perlas, piedras, empecé a buscar cuarzos, que en esa parte también es que eso atrae a los jóvenes, porque son piedrecitas de colores, piedrecitas que tú le encuentras fácil, que tú le encuentras... yo la encontré en el patio de mi casa, para nada más decir. Wow. En el mismo patio de mi casa estaban esas piedras. Empecé a agarrar ramas de palo y a unirlo y a hacer sahumerio. Cuando hacía sahumerio, mientras mi familia estaba durmiendo y yo en la noche estaba con eso prendido y pasándolo por la casa, de que limpiando buena vibra. ¿Qué buena vibra iban a ver si eran pichones? Wow. Cuando pasa eso, empiezan a salirme en TikTok cosas más fuertes, cada vez más fuertes. Ya yo estaba en un punto que si me hacían algo en la escuela, yo escuchaba cuando los demonios a mí me decían, hazle tal cosa. Dios mío. Yo no lo llegaba a hacer, pero yo decía, yo en mi mente, ¿cómo yo lo voy a hacer si yo no sé hacer eso? Y en la noche me aparecía ya el tutorial, me lo ponían ahí en el teléfono. Me ponían cómo hacerlo, qué conseguir, qué usar, que hasta con un limón en tu casa, que hasta con limones. Que en mi casa hay una mata de limón, entonces me salía cosa de hacer eso para que a otra gente, para hacerle daño a otra gente. O sea que en el día te decían, esto contra fulano, pero tú no sabías hacerlo. Y en la noche te daban la indicación de cómo hacerlo. Sí. ¿Y cómo era la temática? ¿Cuál era ese material que usaba para darte esa instrucción de cómo hacerlo? Lo usaba por medio de las redes sociales y me salía en TikTok, porque es que el ocultismo lo han tapado, el enemigo lo ha tapado como si fuera algo de beneficio. Hay muchos jóvenes que tú lo ves cuando tú entras a los comentarios que ponen de que gracias San Cipriano, que Dios los reprenda, gracias San Candelo, que Dios los reprenda. Y decía de que lo reclamo y lo acepto, le agradezco al universo. De ahí empecé yo también a hacer cartas al universo, porque empecé a dejar de creer en Dios. Yo llegué a un punto que odiaba a Dios. Incluso mi mamá llegando aquí a República Dominicana, yo un día tuvimos una discusión y yo salí afuera de mi casa y yo empecé a gritarle a Dios. Empecé a reclamarle, a decirle que por qué a mí me condenaba y a ella no. Cosa que suena un poco ilógico, porque la que estaba mal era yo. De ahí, cuando empiezo con el ocultismo, vienen los espíritus del lesbianismo. Que ya desde muy niña eso me intentaba como influenciarme, pero yo no cedía. Pero ya cuando entré ahí, a ese hoyo profundo, empieza el espíritu del lesbianismo a ponerme mujeres que me atraían. Me ponía en la escuela, me ponía mujeres que me atraían. Incluso tenía una amiga que, gracias a Dios, nunca me permitió abrir esa puerta. Pero que ella sí como que intentaba conmigo, pero yo nunca dejé. Y cuando venía ese momento de supuesta crisis de identidad, yo decía, pero ¿por qué yo siento esto si a mí nunca, si yo no me veo con una mujer? Yo decía, yo no me veo casada con una mujer, yo quiero tener mi familia, yo quiero tener mi esposo. Cuando yo decía eso, yo sentía así como que me clavaban algo. Lo mismo demonios, como que me castigaban. Luego de eso, me empezaron a salir cosas con sangre. Que intentara de que hechizos con sangre, gracias a Dios nunca lo hice. Pero de ahí empecé a escribir en papeles, empecé a hacer de que hechizos de papeles, brujería de papeles, escribía nombres de gente. Me salían de que unas supuestas runas, que eran símbolos, que uno se dibujaba en el cuerpo y uno se lo dejaba escrito y supuestamente eso iba a funcionar, te iba a ayudar a pasar un examen, te iba a hacer ver mejor, te iba a hacer adelgazar. Cuando yo intento dejar el ocultismo, yo no sabía ni cómo, porque ya yo estaba en un punto que los mismos demonios dormían conmigo. ¿Y cómo era eso? Yo me acostaba tarde, mi habitación era completamente oscura y cuando mi habitación ya era de noche, ellos aparecían en la esquina del closet. Y cuando aparecían en la esquina del closet, yo me intentaba dormir
pero no podía. Y muchas veces me hablaban o me decían cosas. Incluso donde vive mi abuela, como yo vivía en esa casa, en el barrio hay una bruja escondida, una bruja de esas que vuelan y chupan muchachos. Y cuando yo estaba en el evangelio, yo me enfrentaba a esa bruja. Yo me acuerdo que con mi tía yo salía, podían ser las 3 de la mañana y nosotros salíamos afuera con una escoba y hasta a reprender a la bruja. Y yo me acuerdo que una vez ella fue en gato, en forma de gato al techo. Y cuando fue en forma de gato, yo vi cuando se transformó en bruja. Yo vi como dejó el cuerpo de gato y se volvió una bruja. Y intentaba matar a mis gatos, porque yo tenía un gato que no sé qué fue lo que Dios depositó en ellos, pero lo que le puedo decir a usted es que Dios le manda ángeles a la gente en forma de animales. Y lo tienen en su casa como mascotas. Tienen a sus ángeles que lo guardan. Yo tenía un perro, que ese perro cuando mi tía salía, ese perro aullaba. Le aullaba, le advertía, como quien dice, como que le podía pasar algo. Y mi tía cuando regresaba a casa me decía que ella sentía que la perseguían cuando ella salía. Y el perro, el día que murió, Diony, que él murió ensangrentado, yo me acuerdo. Cuando ese perro murió, yo sentí que me abrazaron. Y yo vi un ángel, que era él. Y yo hablé con ese ángel, que yo le dije a mami decía que yo estaba loca. Y yo le dije, mami, él me abrazó, Copito me abrazó. Y ella no me creía. Entonces ese día, como estábamos mi tía y yo dolidas, salimos. Cuando salimos sentíamos que la protección que estaba con nosotras. Bueno, volviendo al otro tema, el de la bruja, cuando ese gato se ponía, ese gato era un guerrero. Era como una arma. Porque él, cuando veía a la bruja, se le paraba enfrente. Y empezaban a pelear, empezaban a aruñarse, así. Y el gato se pasaba día y noche en la ventana de mi mamá, cuidando. Hasta que esa bruja dejó de visitar un tiempo y cuando yo entré al ocultismo, empezó a visitarme. Pero yo no hablaba con ella ni nada, ella se quedaba en la esquina del closet y daban las 5 de la mañana y ella estaba ahí, mirándome, vigilándome. Luego de eso, viene otro espíritu que es la burla al Espíritu Santo. Bien, antes de entrar a esa escena, quiero preguntarte, la apariencia de esos seres que se te aparecían en la habitación, ¿cuáles eran las apariencias que tenían? ¿Recuerdas algunos nombres? ¿Recuerdas alguna conversación? ¿Ellos qué entablaban contigo? ¿Para qué te visitaban? ¿Por qué motivo lo hacían? Ellos me visitaban porque hay otro caso que era que a mi mamá le prepararon un anillo. Y era un anillo de matrimonio y cuando le prepararon ese anillo, la que se lo puso fui yo, porque ella no estaba aquí. Y resulta y viene acaso que en ese anillo, en el mundo espiritual, era un casamiento con un demonio. Ay. Con una de las manifestaciones de Satanás. Dios mío. Con Baphomet, que Dios los reprenda. En el nombre se llamaba de Jesús. Baphomet. Incluso ese mismo me visitaba. Ya después cuando me hicieron la liberación, él venía en la noche y me reclamaba. O sea, el anillo era para tu madre, pero como ella no estaba aquí en el país, yo me lo puse. Te lo pusiste, entonces ese espíritu vino como legalidad sobre el anillo. Vino sobre mí y ya me tenía a mí como que quería hacer... tener intimidad contigo. Ajá. Y quería, no sé, quería que yo fuera de que su esposa, porque en el anillo eso era un anillo de casamiento. Cuando sucede eso, los espíritus, la apariencia que tenían parecían humanos, pero con diferentes cosas. Había uno que parecía un humano y un perro. Y tenía Era un cruce. Ajá. Y tenía una boca ensangrentada y unos colmillos grandísimos. Y cuando ese espíritu aparecía, el hedor que tiraba olía a pudrición, olía a muerto. Ese espíritu venía y se quedaba en mi habitación. Algunos, no recuerdo mucho las conversaciones, pero lo único que recuerdo es que me decían en la noche que como que yo era suya, que tenía que hacer lo que dijeran, lo típico. ¿Y no te daba miedo esos momentos? No. ¿Algunas personas de la casa llegaron a ver esos espíritus? Mi tía los sentía porque ella es cristiana y ella lo veía en forma de celaje y ella reprendía, pero yo abría puertas. Cuando abría puertas yo no le tenía miedo, yo lo dejaba ahí, lo dejaba que se acotaran en mi cama.
Lo dejaba, no le tenía miedo para nada. ¿Y se llegaron a acostar de manera literal, lo sentías? Sí. Ellos dormían ahí, ellos estaban conmigo 24/7. Y cuando yo entré ahí, por medio de internet, que por eso yo nunca entendí cuando mi mamá me decía que me tenía prohibidas las redes sociales. Cuando ella se va, que yo abro todas mis redes sociales, como con la rebeldía que tenía, que entro ahí, veo que un día me sale un video que decía que las brujas, un hechizo que se hacía con la sangre del periodo. La sangre del periodo. Dios a mí me quitó el periodo por un año. Es tan tal que también era parte del enemigo, porque el enemigo, como venía el espíritu del lesbianismo, me quería también volver transexual. Cosa que yo no entendía, porque a mí, yo lo que era que me vestía así, con ropa ancha y pantalón y tenis. Yo era ropa ancha, pantalón y tenis. Ese espíritu quería como, no sé, era algo horrible. Porque decían de que amarre, me enseñaron a hacer amarre, que nunca hice, pero me dieron las formas de hacer amarre. Sí, antes de entrar a lo del amarre, hablaste un tópico, tocaste algo sobre la sangre, de que te enseñaron a hacer un hechizo con la sangre. ¿Cuál era el propósito de ese hechizo? Era que tú la consagrabas prácticamente y la ponías en un frasco. Y cuando tú la ponías en ese frasco, tú la guardabas. Y cuando tú la guardabas, si el propósito de esa sangre era para que tu pareja no te dejara, tú se lo dabas a él. Como si era un frasco que es como si fuera comprado, porque la sangre se secaba. Y tú se la dabas y era como un amarre, quedaba completamente flechado. Si era con deseo de dinero, tú lo ponías y lo guardabas. Pero era con sangre, era sangre. ¿Y Dios te quitó el periodo por eso? Ya yo tenía problemas con el periodo, como yo era irregular, pero llegó un punto que no entendía, porque yo era sana, completamente sana, que no me bajaba. Incluso en este año duró 8 meses para poder bajarme, sin tratamiento y sin nada, pero Dios me lo quitó para que no cayera en ese nivel. Wow. Después de eso, viene otro espíritu, que era la burla, que yo te comenté anteriormente, la burla del Espíritu Santo. Yo en la escuela, hay una sierva en mi curso que ella es sana doctrina. Entonces a ella como que le hacían muchas cosas, se burlaban de ella porque ella no se quitaba el abrigo aunque estuviera haciendo mucho calor. Y llegó un punto que hasta yo misma me burlaba de ella. Y empecé a reírme del Espíritu Santo, no creía en Dios, ya estaba volviéndome atea. Hasta que viene la depresión otra vez y me llevan al psicólogo. Ahí entra el tema de mi papá. Como mi papá nunca estuvo conmigo durante 16 años, llegó un punto que yo tuve un problema con una profesora y como estaba en depresión entré en una crisis y no entré a clase. Y cuando entré en esa crisis me llevaron a la coordinadora y la coordinadora ahí hablé con ella. Resulta que era amiga de mi papá y ella ve que el caso mío era un caso de que ya crítico y me lleva a un psicólogo. Había avanzado ya. Me llevaron a un psicólogo, ese psicólogo trató conmigo nada más un día porque dijo que hasta que no me viera un psiquiatra no me iba a atender. Luego me llevan a otro y dice lo mismo. Ese me hace un estudio y dice que tengo trastorno límite de personalidad, que las emociones no las sé controlar y que tenía una bipolaridad crítica y tenía depresión severa. De ahí ya mi mamá estaba aquí y le dice a mi mamá que tiene que llevarme urgentemente al psiquiatra. Y me llevan al psiquiatra y nada más fui a una sola consulta con el psiquiatra y él me dijo que yo sí tenía indicios de ser límite de personalidad, pero me querían medicar, me querían dar olanzapina y fluoxetina, que esos son medicamentos que te matan, prácticamente te tiran en la cama el día entero. Mi mamá dijo que no. Y ahí empezó la depresión a ministrarme, que mi papá nunca me había buscado porque yo no era suficiente.
porque él tenía suficiente ya con su familia, que él era feliz con su familia y por eso él no me buscaba. Cuando pasa eso, me intenté suicidar otra vez. Y no ocurrió porque las pastillas parece que estaban vencidas, o yo no sé. Y ahí mi mamá me lleva donde una amiga. Cuando me lleva a donde una amiga de ella, yo no quería ir, yo me quería quedar en mi casa, pero algo me impulsó a que fuera. Mi mamá se quedó allá y yo estaba en el departamento porque me había llegado a la escuela y algo me dice, ve a dónde está Jamie. Y cuando voy, con mi carota, de no quería estar ahí, los pichones revolteados, todo lo que yo tenía adentro revolteado, ahí con los ojos rojos. La amiga de mami dice que quería orar por mí. Cuando la amiga de mi mamá dice que había que orar por mí, empiezan a ministrarme. Y empiezan a administrarme la liberación. Cuando sucede la liberación, yo estaba en mi cuerpo, pero yo no sentía control de mi cuerpo. Yo estaba consciente y yo sentía literalmente cómo me golpeaban, cómo yo sentía el dolor. Y ahí se duró, empezamos a las 5 y se duró creo que fue hasta las 10 de la noche o a las 9 de la noche. Y empiezan a sacarme el de depresión. El de depresión no quería salir. Y ese dio como 1 hora y pico ahí. La mamá de mami diciendo, y sale sin manifestarte, y sale sin hacerle daño al cuerpo, pero yo sentía como me desgarraba. Yo sentía los brazos, yo sentía que me hacían así, como uñas clavándome. Ahí sale primero. La otra amiga de mami empieza a administrarme liberación del lesbianismo. Y dice, el demonio que se sienta al lado tuyo en la esquina de la escuela, era una amiga mía, que sentaba, la amiga mía que me influenciaba, ella era la que quería como sobrepasarse conmigo y la que hablaba cosas que no tenía que hablar. Y yo estaba en ese grupo de amistad, pero no me sentía parte. Y cuando me ministra liberación del lesbianismo, sale. Luego empiezan con el de rebeldía. Cuando sacan el de rebeldía, dicen que tengo un resguardo guardado en el cuerpo. Y todavía el día de hoy, y no lo he votado todavía, pero con Dios por delante, eso va para afuera porque es algo fuerte. Luego de eso, me ministran liberación del de burla. Y literalmente, yo sentía como, yo estaba en el piso y yo miraba a mi mamá y yo miraba a las amigas de mami ahí guerreando. Y cuando yo la veía, a mí se me formaba una risa en la cara. Yo estaba consciente que se me hacía la risa, pero yo no podía controlar. Y yo empezaba a reírme a carcajadas. Y ellos ahí, mi mamá llorando, las amigas de mami guerreando, hasta que yo siento como que me clavan una espada aquí en el pecho. La amiga de mami con la espada en el mundo espiritual me la traspasó. Y yo duré 3 días sintiendo la espada traspasada ahí, que yo hasta el otro día amanecí con una herida en el cuerpo. Y cuando yo sentí eso, yo sentí como todo se fue, todo, absolutamente, mi cuerpo se liberó. Wow. Pero en la noche pasó un caso que vino Belfegor, que el Señor lo reprenda, y vino Bafomé. Y mi mamá estaba ahí, y Richie, que es mi hermanito, él también con un trapo, que tiene 3 años, pero estaba con un trapo y se va en el nombre de Jesús. Y le daba, y le decía, mami, un monstruo ahí en la esquina, mami, un monstruo allá en la otra esquina. Y ahí, eso fue una guerra que duró hasta las 3 de la mañana, creo que fue, hasta que por fin se fueron. Y en revelación a mi mamá le dicen que hay un espíritu que todavía no ha salido, que es el más fuerte y era el control mental, que son el bombardeo de pensamientos que se me venía. Y cuando pasa eso fue una lucha. Yo me metí en ayuno, empecé a ciliciar y como quiera no salía, no hacía nada. Y me empezaba a amenizar entonces que yo no era libre. Me decía que yo no era libre, que yo le pertenecía, que a mí, que el mismo Dios no me iba a aceptar otra vez porque ya yo le había servido al otro. Cuando pasa eso, mi mamá viene a donde mí, me abraza
Y cuando pasa eso, yo siento también como que algo se desprende de mí. Yo siento que algo me deja. Y voy a donde la amiga de mi mamá, y la amiga de mi mamá me dice eso, de que yo no entiendo por qué que tú no te conectas. Y Dios dijo por medio de mí, a ti te dicen que tú no eres libre, pero ya yo te liberé. Ya yo te liberté. Tú me perteneces a mí porque yo te compré a precio de sangre. Y bien, entonces empieza un espíritu de miedo. Empieza a presenciarse en mi habitación. Yo no podía estar en mi habitación, porque cuando yo estaba en mi habitación, desde que daban las 12 de la noche, yo tenía que irme para donde mami. Porque cuando yo me iba donde mi mamá, yo sentía paz. Y ahí, en estos días, porque todo esto es reciente, en estos días yo estaba en mi habitación y siento que le dan un galletón a la cama, al lado de mi cara. Le hacen así, ¡fua! Yo ahí, el espíritu de miedo me dijo que no me levantara y que me fuera para donde mi mamá. Pero ahí yo empecé a guerrear. Cuando yo empecé a guerrear, agarré un trapo y yo vi cómo el Señor me entregaba a mí una bola que tenía púas, tenía como los clavos, y que cuando yo hacía así, yo sentía el peso de la bola en la mano, pero no había nada, era un trapo. Y cuando yo tiraba trapazo, era el espíritu de indio que se manifestó en mi habitación. Porque al lado de mi ventana, abajo, en el primer piso, hay una estatua de un indio. Y ese espíritu de indio estaba ahí en la esquina. Y yo duré ahí, creo que fue de las 12 hasta las 3 de la mañana. Y cuando yo le tiraba, él abría la boca, como intentando comerme. Y con los ojos rojos, prendió en candela. Y yo le daba y yo le hablaba que yo no le pertenecía, que ellos tenían que dejarme en paz porque yo le servía al Rey de Reyes, que ellos no tenían legalidad ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mí. Hasta que yo digo, Señor, ¿dónde tú estás? Porque ya yo estaba cansada. Amén. Cuando yo estaba cansada, porque yo no sentía ni el Espíritu Santo y lo que sentía era lo otro. Yo agarro la Biblia y abro el Salmo 91. Cuando lo abro, automáticamente veo a todos ángeles, al lado mío, atrás. Wow. Y mientras yo leía el Salmo 91, yo lo veía a ellos, como ellos se movían. Y cuando yo empezaba a cantar, que empecé a adorar, empecé a danzar. Cuando empecé a danzar, lo que las personas del pasado habían dicho, que supuestamente el Señor me había quitado mis dones, automáticamente cuando subí la mano encima yo sentí como si me inyectaran un líquido en la vena, una corriente. Y la mano estaba llena de oro, como si tuviera brillantina. Y yo empecé a danzar y ahí sentí como el Espíritu Santo empezó a moverse. Y cuando yo empecé a adorar, yo sentía la brisa de noche. Yo sentía como los ángeles me abrazaban y sentía como los ángeles movían sus alas y se compaseaban por la casa. Después de eso, el espíritu de indio se va y es una lucha constante, porque aún así, a día de hoy, aunque soy libre en el nombre de Jesús y en todavía Jesús, te están siguiendo. Todavía me persiguen y me reclaman. Incluso ya no es solo conmigo, porque como habían pactos generacionales también en mi familia, porque es un complot, es completo. En el mundo espiritual es algo que viene de todos los lados. Ahora también intentan reclamar al niño, a mi hermanito. Y lo que quieren es matar a la familia, a destruir completamente la familia. Wow, es increíble porque a pesar de todo esto, estamos viendo la liberación de Dios, que como quiera es tajante. A pesar de que ellos vienen, te están reclamando, y eso que no lograron profundizarte en lo que es el ocultismo, pero sí se vio el intento. Y ya al nivel de locura que te estaban llevando, lo sobrenatural, ya era un asunto patológico. Obligatoriamente el enemigo, cuando provoca eso en la vida de la persona, obligatoriamente la persona tiene que servirle de una forma u otra, pero Cristo llegó primero y Él rompió esa cadena, y al romper esa cadena entonces eres libre. Amén. Sí, y yo sé que hoy por hoy eres un testimonio andante. Gracias a Gloria Dios. al Señor. Nosotros hemos llegado al final. No sé si tienes algo más que decir, si tienes una palabra, un consejo a la audiencia que ya escuchó ese testimonio, para que puedan direccionarse y tener la directriz y la pauta y avanzar. En Romanos 16:20 dice, y mi Dios de paz aplastará a
Satanás bajo vuestros pies. Gloria a Dios. Lo que quiero decir con eso es que aunque en el mundo terrenal estén viendo que todo, absolutamente todo está de cabeza, que está mal, aunque el enemigo siga zarandeando, siga molestando, siga rompiendo, tienen que pensar que en el mundo espiritual ya Dios dio la victoria. Y en el día que crucificaron a Jesús y al tercer día se levantó, ya venció al enemigo, es un enemigo vencido. Amén. Y por más que intente hacer daño, no puede. Sí, claro, si tú te dejas y tú te descuidas, obviamente va a venir y te va a comer como un león. Pero siempre vamos a ser fuertes en Cristo. Amén, amén, amén. Hermanos, este testimonio grandioso, poderoso, lo que hemos escuchado acá, de esta joven que realmente ha sido testigo de que el Cristo de la gloria salva, sana, vivifica y liberta, rompe las cadenas. Y yo sé que al igual que ella, así como le rompieron las cadenas a ti, también Dios va a romper las cadenas que te atan, pactos generacionales, pactos personales, pactos sentimentales. Dios rompe hoy y hace nueva todas las cosas y te saca de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Esto fue Excelencia Cristiana aquí en la ciudad de Jarabacoa. Gloria al Señor, revelando luz en medio de las tinieblas, donde nosotros estamos llegando al anonimato, donde las personas no tienen los medios para proyectar las maravillas grandiosas que el Señor ha hecho en su vida. Y hoy estamos aquí con esta joven que ha testificado y he quedado sorprendido porque a su corta edad, cómo el enemigo quería hundirla y cómo quería atarla, pero Cristo llegó primero a su encuentro y la rescató. Hermano, yo sé que esta palabra te bendijo, te pedimos encarecidamente en el Señor que comparta esto con alguien más porque el mundo tiene que escuchar este testimonio de cómo Cristo salva. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde, se despida de usted, su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Génesis Trinidad. Amén. Dios le bendiga. Shalom.